Don Ernesto era un hombre que irradiaba éxito. Su sonrisa era fácil, su mirada, aguda. Hablaba con la seguridad de quien construyó un imperio con sus propias manos. Y así era. Desde joven, demostró un talento natural para los negocios. Su primera aventura, una pequeña tienda de telas que le dejó su padre, se convirtió en una cadena de tiendas muy importantes. Luego, se metió en el mundo de las propiedades, donde su visión lo llevó a tener una fortuna enorme. Don Ernesto lo tenía todo: una esposa que lo amaba, 2 hijos sanos, una casa preciosa y el respeto de todos. Su vida era como un tejido de oro, una prueba de trabajo duro y perseverancia. Don Ernesto era la viva imagen del éxito. Pero el destino, a veces travieso e impredecible, tenía otros planes. Un día cualquiera, la tragedia tocó la puerta de don Ernesto. Nicolás, su hijo menor, lleno de vida y sueños, falleció en un accidente de coche. La noticia le cayó como un balde de agua fría, dejándolo sin aire, sin palabras, sin lágrimas. Su mundo, antes brillante y lleno de color, se volvió gris, un reflejo del vacío que ahora sentía en su alma. El dolor por la pérdida de Nicolás era una herida abierta, una llaga que supuraba tristeza y culpa. Don Ernesto se hundió en una profunda tristeza, incapaz de encontrar consuelo en sus logros pasados o en las cosas materiales que lo rodeaban. La tristeza se convirtió en la sombra de don Ernesto. Ya no encontraba gusto en los negocios, que antes lo apasionaban. Las reuniones, los contratos, los números, todo le parecía insignificante frente a la magnitud de su dolor. Su mente, antes ágil y estratégica, ahora estaba nublada por la tristeza. Tomó decisiones impulsivas, arriesgadas, que lo llevaron a perder mucho dinero. Sus inversiones fracasaron, sus proyectos se quedaron parados. El imperio que había construido con tanto esfuerzo se desmoronaba poco a poco como un castillo de arena ante una ola. Don Ernesto, antes un hombre de acción, ahora se dejaba llevar por la corriente de la desesperación, incapaz de luchar contra la ola de tristeza que amenazaba con ahogarlo. El éxito que antes lo cubría como una manta caliente, ahora se había desvanecido, dejándolo expuesto a la fría realidad de su soledad. Su esposa, consumida por su propio dolor, se había distanciado, buscando refugio en la religión. Sus amigos, acostumbrados a su aura de triunfo, no sabían cómo acercarse a este hombre roto y abatido. Las risas y las fiestas que antes llenaban su hogar ahora eran un recuerdo lejano, un eco de una felicidad que parecía pertenecer a otra vida. Don Ernesto se había convertido en un fantasma que vagaba por su enorme casa, un prisionero en su propia jaula de oro. La soledad se convirtió en su única compañía, susurrándole al oído que la vida ya no tenía sentido. Un encuentro inesperado. Tomás. Un día, mientras caminaba sin rumbo por un parque cerca de su casa, don Ernesto se topó con un niño pequeño que jugaba solo en un arenero. El niño, sin darse cuenta de la tristeza que emanaba de don Ernesto, lo miró con ojos brillantes y una sonrisa contagiosa. «Hola», dijo el pequeño, con la inocencia propia de su edad. «Me llamo Tomás. ¿Quieres jugar conmigo?» Don Ernesto, sorprendido por la espontaneidad del niño, dudó un instante. Hacía mucho tiempo que no conectaba con alguien de forma tan genuina, tan libre de las máscaras que los adultos usan para esconder sus verdaderos sentimientos. Algo en la mirada de Tomás, una chispa de alegría pura e incondicional, tocó una fibra sensible en el corazón endurecido de don Ernesto. Un rayo de esperanza en la oscuridad. Con un suspiro resignado, don Ernesto se sentó en el borde del arenero, sintiendo la arena caliente colarse entre sus dedos. Tomás, sin perder tiempo, le ofreció una pala de plástico y le explicó con entusiasmo su plan para construir un castillo. Al principio, don Ernesto se mostró torpe, inseguro. Sus manos, acostumbradas al tacto del papel y la pluma, parecían no recordar cómo moldear la arena, pero poco a poco, a medida que Tomás lo guiaba con su energía inagotable, don Ernesto comenzó a relajarse, a dejarse llevar por la simple alegría del juego. La risa de Tomás, clara como el sonido de una campana, resonó en el aire, rompiendo por un momento el silencio sepulcral que aprisionaba el alma de don Ernesto. En ese instante, un rayo de esperanza se coló entre las grietas de su dolor, recordándole que la vida, a pesar de todo, seguía latiendo a su alrededor. La alegría de los niños, el camino a la sanación.
A partir de ese día, don Ernesto empezó a ir al parque más seguido. Se sentaba en el mismo banco, observando a los niños jugar, escuchando sus risas, maravillándose con su energía sin fin. De vez en cuando, se unía a sus juegos, construyendo castillos de arena, jugando a las escondidas, contando historias fantásticas inventadas sobre la marcha. Los niños, ajenos a su pasado de éxito y tragedia, lo acogieron sin reservas, contagiándolo con su alegría y su inocencia. En su compañía, don Ernesto encontró un bálsamo para sus heridas, una forma de escapar del laberinto de sus propios pensamientos. Se dio cuenta de que la felicidad no estaba en tener muchas cosas materiales, sino en la sencillez de los momentos compartidos, en la conexión humana genuina. Un nuevo propósito: el bienestar de la comunidad. A medida que don Ernesto pasaba más tiempo en el parque, se dio cuenta de que el lugar estaba descuidado. Los columpios estaban oxidados, el arenero necesitaba arena nueva, faltaban bancos para que se sentaran los padres. La idea de mejorar el parque comenzó a crecer en su mente, como una semilla que encuentra tierra fértil. Decidió que usaría su fortuna, ahora más pequeña pero aún considerable, para renovar el parque, para convertirlo en un lugar donde los niños pudieran jugar seguros y felices. Habló con otros padres, con las autoridades locales, con arquitectos y diseñadores. Su entusiasmo, antes apagado por la tristeza, volvía a brillar en sus ojos, impulsándolo a actuar, a hacer algo significativo. El Festival de la Risa, un evento inolvidable. Para celebrar la reinauguración del parque, don Ernesto organizó un festival para toda la comunidad. Había juegos, música, comida, payasos, magos, todo lo necesario para sacar sonrisas a niños y adultos por igual. El día del festival, el parque estaba lleno de gente. Las familias disfrutaban de las atracciones. Los niños corrían y gritaban de alegría. El olor a palomitas de maíz y algodón de azúcar flotaba en el aire. Don Ernesto, con el corazón lleno de satisfacción, observaba la escena con una sonrisa. En ese momento, comprendió que había encontrado una nueva razón para vivir, dedicar su tiempo y sus recursos a generar alegría en los demás. Renacimiento de las cenizas. La tragedia había marcado a don Ernesto para siempre, dejando una cicatriz imborrable en su alma, pero en lugar de dejarse consumir por el dolor, había encontrado la fuerza para levantarse, para reconstruir su vida sobre los cimientos del amor y la generosidad. Había aprendido que el verdadero éxito no se medía en dinero o poder, sino en la capacidad de amar y ser amado, de encontrar un propósito que fuera más allá de sí mismo. Don Ernesto había perdido mucho, pero al reconstruir su vida, había ganado algo aún más valioso: la sabiduría que se obtiene al enfrentar las dificultades con valentía y al encontrar la luz en medio de la oscuridad. El valor de lo perdido, la riqueza de lo encontrado. La historia de don Ernesto nos recuerda que la vida tiene momentos buenos y malos, momentos de alegría y de dolor. Es en los momentos más difíciles, cuando enfrentamos la pérdida y la desesperación, cuando descubrimos nuestra verdadera fuerza, nuestra capacidad de sobreponernos. Como el ave fénix que renace de las cenizas, don Ernesto encontró la manera de transformar su tragedia en una oportunidad para renacer, para encontrar un nuevo sentido a su existencia. Su historia nos enseña que el valor de lo que perdemos se mide en la riqueza de lo que encontramos en el camino, en las lecciones que aprendemos y en el amor que compartimos con los demás.